Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a nuestro primer encuentro dentro de este ciclo de conferencias que celebraremos este mes de octubre, el cual hemos bautizado como Fe y Cultura. ¿Por qué fe y cultura? La idea de unir la fe y la cultura de alguna forma rondaba hace ya algún tiempo en aquellas cabezas que nunca paran. Y finalmente, o tal vez precisamente, nace en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, además de coincidir con la celebración del 150 aniversario de la fundación de la Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Altas. Unir la devoción que sentimos por nuestra Virgen con la gran cantidad de cultura que rodea todo en torno a ella y la celebración de nuestras Pascuas, nos pareció merecedora de crear una tradición, porque confiamos en que no se trate de algo único, sino que es algo que repetiremos y que podamos contar con todos vosotros. Y por supuesto, estamos encantados de recibir sugerencias. Bien, nuestro primer ciclo se titula Las joyas en el vestir de la Virgen. El título no lo elegimos la Junta de Gobierno al azar, no. Se trata del título del primer libro escrito por Luis e Isabel, aquí presentes, los cuales os voy a presentar un poco mejor antes de que ellos nos hagan disfrutar de este encuentro. Isabel Núñez Díaz es puebleña, pero nacida en Barcelona. Vive en Jerez desde 2005. Aunque es técnico especialista en anatomía patológica y técnico especialista en prótesis dental, desarrolla su gran pasión como creadora y diseñadora de joyas desde hace 17 años. Se formó como sacador de fuego y modelista, con especialidad en engaste y grabado a buril. Además, tiene varios cursos de especialización de piedras de color y diamantes. Luis Prieto Sánchez, su marido, es natural de Jerez. Es arquitecto técnico y grado en edificación por la Universidad de Sevilla. Gemólogo por el Instituto Gemológico Español y Oribe por vocación. En la actualidad desarrolla su actividad profesional como arquitecto técnico en su ciudad, aunque comparte con Isabel un proyecto empresarial desde 2005, la firma de joyas El Oribe, de la que ella es su alma mater. La marca El Oribe desarrolla sus colecciones siguiendo una línea de joyería contemporánea y actual, basada en piezas de plata y piedras de color. Sin embargo, se han especializado en la restauración de piezas antiguas y actualmente también están trabajando en la realización de piezas para cofradías y particulares con clara inspiración en la joyería histórica española, teniendo un gran interés y conocimiento de ella. Se prestan a participar en todo tipo de actos y colaboraciones que tengan que ver con el estudio, la conservación y divulgación de la historia de la joyería, siendo autores de varios artículos e investigación al respecto. En 2020 vio la luz su primer libro titulado Las joyas en el vestir de la Virgen, editado por Almozara. En el mismo se trata el papel tan fundamental y desconocido que juegan las alhajas en la iconografía de la Virgen y cómo ésta ha progresado a lo largo de la historia. Precisamente de este tema es de lo que han venido a hablar el día de hoy, a la vez que harán un repaso por la evolución de la joyería histórica española desde el siglo XVI hasta nuestros días. Espero que disfruten de las charlas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, queríamos agradecer a la Hermandad de Nuestra Señora de Piedras Altas, de Almendro y de Villanueva de los Castillos que haya contado con nosotros para el ciclo de charlas que hoy comienza en el marco de este tiempo jubilar concedido por el 150 aniversario de la Hermandad. En particular a Luisa, su hermana mayor, que ha sido artífice de todo esto. Gracias. Gracias también a todos los asistentes por haber acudido a la llamada y esperando que la charla sea de su agrado. Nos sentimos muy cómodos porque estamos como en casa y siempre esto pues, es una ventaja para nosotros. Desde siempre nos ha interesado las artes suntuarias y la platería en particular.
Según fuimos ahondando en el estudio, nos percatamos de que las joyas nos podían hablar, nos decían cosas. Una información que, si sabíamos desgranarla, podía explicar determinados momentos de la historia, y eso nos interesaba. Además, descubrimos que las alhajas iban a tener un papel fundamental en la iconografía mariana, como ahora veremos en las explicaciones, y esto fue lo que nos llevó a escribir el libro La joya del vestir de la Virgen, editado por Almusara en el 2020. Se trataba de aunar la historia, nuestro oficio, la devoción, la técnica y el simbolismo de la joya, y presentarlo todas de manera asequible y que se extendiera para que cualquiera pudiera leer y que le resultara ameno. Esperamos que disfrutéis mucho de la charla y estaremos encantados de responder al final a todas las cuestiones que se vean. Gracias. Bueno, Isabel prefiere que yo dé un poco el grueso de la charla, ya dice yo tengo un poquito más de soltura. Bueno, ustedes van a comprobar si es verdad eso. Empezamos. Aproximadamente yo creo que todo el mundo sabemos lo que son las joyas. Realmente son piezas normalmente pequeñas, ejecutadas con material doble, con piedra preciosa muchas veces, y que sirven para el adorno personal, para el acicalamiento personal. Si ahondamos en las raíces etimológicas de la palabra joya, siempre encontraremos significados relativos a la alegría, al gozo, al lujo, al ornato. Lo que sí es verdad es que son pequeños objetos preciosos, normalmente custodiados en familia, que pasan de padre a hijo, a los que se le asocia sentimiento, muchas veces incluso como amuletos, que se le dan hasta connotaciones mágicas o religiosas, como decía, como amuletos, y que al final vienen a reflejar durante toda la historia, también reflejando el talante personal del que lo llevaba, su rango social. Seguro que entre estas dos mujeres romanas saben todos identificar cuál es la que mejor estaba posicionada socialmente. Bueno, indiscutiblemente la que estaba en ella era mucho más rica y estaba mejor posicionada socialmente. Posiblemente fuera la mujer de algún gobernador del momento. No se sabe exactamente el momento en que las joyas empiezan a ser usadas por el hombre, pero es verdad que se conocen desde la antigüedad. En las tumbas egipcias, pues ya tenemos inscripciones, incluso ilustraciones, donde aparecen los oribes, los orfebres, pues trabajando los metales, como se ve aquí, cincelando, pesando incluso en esta balanza y finalmente presentando las joyas terminadas a sus señores, como este pectoral, por ejemplo, que hay aquí, que es muy parecido a este. Las primeras representaciones que se tienen de la Virgen, que se conservan, están datadas en el siglo III en las catacumbas de Priscila, en Roma. En ellas aparecerá la Virgen todavía sin corona, pero sí representada como mujer principal, como mujer rica. Si se fijan, con ricos ropajes y con joyas. Incluso en Roma también, en los frescos que se conservan de Santa María de la Clemenza, en el Trastevere, pues aparecerá la Virgen, no con un tocado que no es todavía corona, pero sí enjollado, un poco al modo de la emperatriz bizantina, de Teodora en este caso, la emperatriz bizantina del momento, ¿no? Totalmente enjollada, pectoral enjollado, con esta especie de pendientes de arracadas que se llaman, arracadas, y con este tocado que aún no es corona, pero bueno, que sí está muy enjollado y muy rico. Incluso las primeras representaciones de los bizantinas los iconos bizantinos que se conservan, ya pintados sobre tablas, pues aparecerán una serie de símbolos, 3 estrellas, que no simbolizan, no son joyas todavía, son símbolos, que van a simbolizar desde el concilio de Constantinopla la virginidad perpetua de la Virgen. Es decir, la Virgen es virgen antes, durante y después del embarazo. Eso es lo que significan esos 3 símbolos. Y que además, en interpretaciones posteriores y ya modernas, incluso contemporáneas, pues se han estudiado de esta manera, antes, durante y después del embarazo. Incluso, sobre todo en las Vírgenes del Rosario, en las Vírgenes del Carmen, pues este tipo de estrellas han llegado a nuestros días, a veces en una sola unidad, como Stella Maris, una de las latinas de Stella Maris, de Estrella del Mar, o Stella Matutina, ¿no? Una de las letanías del Rosario. El icono de la Virgen de Częstochowa, que se conserva en Polonia, es quizá
quizás de los ejemplos más antiguos de enjollamiento que podamos ver. Es una virgen pintada sobre tabla, datada en el siglo XIV, se sabe que es anterior, pero en el siglo XIV tuvo un incendio que, bueno, al ser restaurada quedó de esta manera, no sabemos cómo era antes, pero a la que se sobreponen unas planchas metálicas de oro y perlas, perdón, de oro y plata, con perlas y piedras. Se sabe que tiene hasta 9 ternos ahora mismo, intercambiables, donde aparecen, bueno, unas ventanas que dejan a la vista la cara de la Virgen y del Niño, pero que ha tenido hasta 17. Tengan en cuenta que Polonia en las guerras mundiales del siglo XX pues, ha sufrido mucho y se han perdido, ¿no? Ahora mismo son 9, pero ha tenido hasta 17. Incluso en las imágenes de bulto redondo, de estilo gótico, por ejemplo, ya en imaginería de bulto redondo, pues aparecerán siempre la joyería. Unas veces pintada directamente sobre la policromía y otras veces incluso tallada. Fíjense aquí en la cadena que está tallada, la cadena de cierre del manto. Este tipo de imágenes, con el paso del tiempo, se enriquecerían y se ornamentarían. Muchas veces, como esta, Santa María de la Sede, que es la titular de la Catedral de Sevilla, recubiertas de plata y de pedrería muchas veces. María de la Vega, en Salamanca, o este ejemplo italiano. Lo que sí es verdad es que hasta este momento, ya estaríamos en el siglo XIII, hemos visto ejemplos de enjollamientos antiguos, sobre imágenes antiguas, que se hacían pues, directamente sobrepuestos sobre las pinturas o sobre las tallas, incluso revestimiento metálico. Nosotros entendemos que el enjollamiento como tal no va a llegar hasta que no existe el textil. Claro, la primera imagen que se concibe para ser vestida como tal es en el siglo XIII y está datada en el siglo XIII en la Virgen de los Reyes de Sevilla. Desde un principio la Virgen es una especie de maniquí, en este caso sin forma humana, realmente es una especie de maniquí amorfo, pero que sí es verdad que es concebida para ser revestida. No es una imagen anterior que después se reviste, no. Y que, bueno, como curiosidad, la Virgen tiene dentro, ustedes lo sabrán, una serie de mecanismos de ruedas dentadas que están ahora mismo trabados y que hacen pensar que la Virgen pudo dotarse de movimiento, pudo ser dotada de movimiento en su tiempo, o sea, que la Virgen se movía en determinados momentos. No hay realmente ningún tipo de documentación al respecto en una diócesis como la de Sevilla, archidiócesis, tan extensa, con lo que es muy probable que esas ruedas dentadas realmente no llegaran a usarse nunca. Pero sería un poco el mismo caso de los nazarenos, como el de Aguilar de la Frontera, Alto de la Frontera, el nazareno, en que en un momento dado de la procesión, pues el nazareno bendice, ¿no? Pues ese movimiento es quizá el que pudo haber tenido la Virgen de los Reyes, pero realmente no hay constancia de ello. A lo que íbamos, en el momento que hay textil, la Virgen de los Reyes está pensada para ser revestida, habrá enjollamiento. ¿Por qué? Porque es más fácil prender la joya, simplemente es una cosa fácil. ¿Cómo sería el enjollamiento realmente de estas primitivas imágenes de punto redondo? Talladas en la madera a toda la vuelta. Bueno, pues lo que imaginamos nosotros es que sería directamente sobreponiéndole el manto de una manera de lo más natural, como puede ser este caso. Y una vez que hay manto, una vez que hay textil, ya sí existe enjollamiento y se le prende la mano. Este es el caso de la, por desgracia, Virgen de las Nieves, de La Palma, bueno, por desgracia digo, por lo de la actualidad, ¿no? La isla de La Palma, la del volcán, ¿no? En este caso, esta Virgen, fíjense, se le sobrepone un manto, más tarde se le sobrepondría también la saya y se enjollaría, pero primitivamente un manto donde aparecerá el enjollamiento directamente al manto. La joya se prende sobre el manto directamente. Se sabe que la Virgen del Pilar, desde el siglo XIII, ya tiene ofrecida la Virgen del Pilar. Se le ofrecerían garlandas como joya. ¿Qué son garlandas? Son estas coronas que llevaban las doncellas de la corte, este tipo de cosas, en esta época, la época medieval. Coronas que estaban enbisagradas, si ustedes se fijan, tienen aquí unas bisagras, y que se le llama garlanda no solo a la corona completa, al estar enbisagrada era muy fácil que te ajustara bien en la cabeza. No solo a la corona completa, a esta banda, sino también a las piezas que formaban la garlanda. Y se sabe que a la Virgen del Pilar ya en el siglo XIII se le ofrecen garlandas y collares que se le sobreponían sobre el manto de la Virgen del Pilar. ¿Cuál es el manto de la Virgen del Pilar? Actualmente el manto de la Virgen del Pilar es este de aquí. Pero realmente la Virgen del Pilar, su manto es tallado de la misma manera que la imagen, que es una imagen del siglo XIII, de este tamaño aproximadamente,
tallada de bulto redondo, y además está sobrepuesta sobre el pilar de su advocación. Pero tuvo manto, sí, tuvo manto de este estilo, manto textil, que le nacería desde los hombros, pero que es curioso que con el tiempo a la Virgen se conocen grabados de la Virgen en el que el manto va bajando, es decir, desde los hombros, pues hay grabados en el que el manto le aparece ya desde aquí, una vez se pasa el niño, digamos, y hasta llegar a lo que hoy está, es decir, el tronco de cono que aparece desde los pies de la Virgen hacia abajo, ese es el manto de la Virgen que actualmente, pero que es una evolución un poco de un manto que todos conocemos, un manto que nace de los hombros. Pues en este manto textil ya se le prenderían las garlandas que hemos dicho y una serie de collares y de cadenas que ya la Virgen recibía como ofrenda. Sería a partir del Concilio de Trento, unos años después, un concilio que duró unos 20 y tantos años, aunque ellos se tomaron el concilio con tranquilidad, donde se le daría un auge a la piedad visual y un gran respaldo a la veneración de las imágenes religiosas y de las reliquias. Las reliquias hasta entonces no se veneraban, a partir de ahora sí, y aparecerán tanto los relicarios de sobremesa, de sobremesa de altar, y los relicarios portables, los relicarios que se podían colgar, los medallones del relicario. En este momento a la Virgen se le revestirá ya, se decide que se le revista como persona viva. ¿Qué significa eso? Pues que se pueden usar postizos, es decir, tela, pelo, pestañas. A partir de aquí es cuando realmente el encollamiento va a tener un auge. Está muy aceptado que la Virgen Dolorosa va a empezar a ser revestida con telas a partir del momento en que la condesa viuda de Ureña, estamos en el siglo XVI, que es la camarera de Isabel de Valois, que es la mujer, la reina, que es la mujer de Felipe II, en viuda, y con sus ropas de viuda ella se la cede, la regala a una talla de la Virgen de la Soledad que existe en Madrid, en el convento de los Mínimos. Esta no es esta no es la condesa de Ureña, esta es Mariana de Austria, no está vestida de monja, está vestida de viuda castellana, y este es el momento en el que ella, que es viuda, ingresa en el convento. Realmente las monjas vestirían como las viudas, y no al contrario. Las monjas como las viudas. Este es el vestido de viuda castellana, con una toca, que es este vestido largo, este lienzo blanco, que en muchos casos llegaba hasta los pies, que es lo que realmente se ha interpretado como saya, como la saya de la Virgen, y el manto por encima, el manto negro de un vestido, de un tejido grueso, de lana de buena calidad. Este tipo de vestimentas son vestimentas de mucha calidad, de tejidos buenos, pero muy austeros, pero de buena calidad. La condesa de Ureña, se lo cede, se lo regala a la Virgen de la Victoria de Madrid, y a partir de ahí, digamos que se consolida el momento en el que, digamos que nace la moda de revestir a las imágenes de la Virgen con telas. Hasta ahora las imágenes eran talladas en la madera directamente. Esta es la Virgen de la Paloma, de Madrid, Virgen castiza, pero que realmente su advocación no es la Paloma, sino que es la Virgen de la Soledad. Lo que pasa es que su ermita está en la calle de la Paloma de Madrid, y se conoce como así, pero representa a la Virgen de la Soledad. Claro, estamos en este momento siglo XVI, siglo XVII. España es una auténtica potencia mundial. Es un imperio que abarca a todo el mundo. Da la vuelta alrededor del mundo. Un imperio donde no se ponía el sol, ¿no? Se dice. España no es la España que conocemos hoy, es España, Portugal, Países Bajos, Filipinas, Bélgica, al otro lado, América, Hispanoamérica. Los Habsburgos son los que gobiernan la dinastía de los Austrias, y Felipe II a su cabeza. Este es el rey de este momento, ¿vale? En este momento realmente cambia la historia, y a las imágenes de bulto redondo, de talla de estilo románico, de estilo gótico, pues va a haber se les va a modificar, porque la idea es que todo el mundo quería que su imagen de su Virgen, de su pueblo, se revistiera con telas, como decía el Concilio de Trento que hemos visto antes. ¿Qué se hace en muchos casos? A las imágenes de menos mérito se las desecha directamente y se hacen imágenes nuevas ya con candelero, y a las que son de mérito artístico, aquellas que tienen devoción, aquellas que la gente realmente le rezaba y no se querían perder, se modifican, se transforman y se le ponen unos candeleros, en muchos casos de manera tan burda como esta, fíjense, se le secan las manos, se le secan los salientes, incluso el niño muchas veces
para colocarle, bueno, con el candelero y poderla revestir. Este es el caso de la Virgen de Regla de Chipión, de la provincia de Cádiz. Fíjense, le falta el brazo, le falta el pomelo, la manzana que seguramente llevaría, la fruta, le falta el niño. Del niño para abajo existe, del niño para arriba lo han cortado, no se sabe dónde está. Y la cosa es que se le hace un nuevo niño. Hemos hecho una comparativa, atendiendo un poco al óvalo de la cara, comparando. A la Virgen se le recrece y se le reviste de esta manera, es decir, la Virgen de Regla, que actualmente es así, si se fijan más o menos la cara es la misma, pues debe tener un calzo, bueno, una estructura interna, un candelero, de esta manera, para revestirla de reina, tal y como la conocemos bien. Estamos en el siglo XVI, principio del XVII. A partir del XVII textil va a aparecer el enjollamiento, claro. ¿Y cómo se va a enjollar y cómo se va a vestir a la Virgen en este momento? Bueno, pues tomando como referencia la única que se tenía, a la reina, que es la persona más principal, la reina de España, la reina del mundo prácticamente. Tengan en cuenta que es que el Imperio Español era, bueno, ocupaba casi todo el mundo. En este momento la reina, esta Isabel de Borbón, vestía pues a la moda que se llama de los Austrias. Jubón estrecho, terminado en pico, basquiña, que se le llamaba esa falda, acampanada, cónica, y con unos brazales que se llaman a las mangas de doble manga, brazal y sobre brazal. Si se fijan, en forma de pico. Es decir, como se viste a la Virgen, por ejemplo, del Rosario de Granada, que si se fijan, está idénticamente vestida. Se toma como referencia a la reina para vestir a la Virgen, no había otra, no se sabía ni cómo vestimos a la Virgen. Pues de la manera que vestía la reina, la persona que mejor vestía en este momento del mundo, digamos. ¿Cómo viste la Virgen del Rocío? Ese es el modo de los austrias. ¿Cómo viste la Virgen de Sevilla? ¿Cómo viste la Virgen de Gracia, de Carmona? Bueno, al estilo de los austrias, esta manera. Virgen de Piedras Altas, de Castillejo, vestida al estilo de los austrias, en un grabado que conocemos, que nosotros encontramos casualmente en la... Fue en la Biblioteca Nacional, con el administrado que teníamos, pues buscando información que teníamos sobre la peña, de la peña y de las capillas. Encontramos el grabado en Zaragoza y nos dieron, se compró allí lo que es la diapositiva. Y de hecho se la pedimos a Luisa y del libro nuestro, en el artículo que hemos hecho este año para la revista La Vida de Castillejo, nombramos Virgen de Piedras Altas, de Castillejo, de la Castillejo, cuidado, vestida al estilo de las Austrias. Jubón, que a ella con el niño no se le ve, basquiña acampanada, y que con una especie de ráfaga que nos recuerda a la Virgen del Rocío, a todo el mundo, pero que realmente no va a ser la Virgen del Rocío, ahora lo vemos. Virgen de Piedras Altas, de Castillejo, del Almendro, vestida a la manera de los austrias. Un poquito más adelante, en el 18, la Virgen del Amparo de Sevilla va a ser un poco la que va a marcar la forma de revestir a las imágenes. Y como todas las imágenes de este momento, bueno, como muchas de ellas, cambiará el estilo de su vestimenta, la de aquí, la de Piedras Altas. No cambia, por ejemplo, la de Rocío, no cambia Gracia de Carmona, no cambia otras muchas. Esta sí cambia. Intenta parecerse, como muchísimas, a la Virgen del Amparo de Sevilla, y entonces como aparece de esta manera, ya con la ráfaga de 8, y vestida un poco, no al estilo de las austrias, sino en una vestimenta posterior. Antes y ahora. ¿Cuándo aparece el concepto de realeza de María? Porque hasta ahora vimos en la catacumba de Priscila que la Virgen aparecía enjollada, con buena ropa, pero sin corona. ¿Cuándo aparecerá el concepto de realeza de María? ¿Desde cuándo la Virgen es reina? En el Concilio de Éfeso, en el 431. Hemos vuelto un poco atrás. Desde este momento a la Virgen se le va a considerar como la verdadera Madre de Dios por analogía con los reyes israelitas. Vamos a ver, el rey Salomón, que era un rey israelita, el rey era él.
y su mujer no era la reina, sino que era su madre. Esto era así en Israel. En este momento, en el 431, fíjense que estamos muy cerca del nacimiento, bueno, 431 años después del nacimiento de Cristo. No estamos muy cerca, pero estamos más cerca que hoy. En ese momento a la Virgen, por esta analogía, se le considera que es reina. Oye, si ella es la reina, si aquí la reina es la madre del rey, y ella es la reina de Jesús, el rey de reyes, por tanto ella es reina. Y es a partir de este momento en el que a María se participará de la dignidad de Jesús y de la realeza de su hijo, o sea que ella es reina también a partir de ahora. Y se considerará como Santa María Reina, como Santa María Regina. Y además se le van a poner a partir de ahora, del 431, los atributos de realeza. Dos tipos de atributos de realeza: realeza terrenal, o sea, los atributos de rey de la tierra, de reina de la tierra, los fundamentales que son corona y cetro en diferentes interpretaciones, y otros no fundamentales pero sí necesarios, que son las ropas ricas y también las alhajas. Fíjense, alhajas y el niño con alhajas. No son atributos necesarios, pero sí son obligatorios. ¿Para qué? Para conseguir distinción. Claro, tengan en cuenta que en el 431 y años atrás, en los asirios, en todas las civilizaciones, en los egipcios, en los aztecas, en los indios americanos, no había imágenes, no había móviles, no había periódicos, no había nada. La gente, el pueblo no sabía quién les gobernaba. Entonces ellos necesitaban de ponerse una serie de atributos para distinguirse sobre los demás. En muchos casos los reyes iban sobre una especie de parihuela con unos penachos de pluma más grandes, con unos pectorales, para distinguirse sobre los demás. El pueblo necesitaba saber quién le gobernaba. ¿Y qué manera era de saberlo? Pues esa, la forma diferente, distinguida de vestir. Decíamos atributos de realeza terrenal, como los reyes de la tierra, pero atributos de realeza también celestial. Reina del cielo. ¿Cuáles son? Los derivados de la visión apocalíptica de San Juan, aquella que decía: y se apareció una mujer vestida de sol, que todos conocemos, con la luna a sus pies y con una de 12 estrellas. A partir de ahora, siglo XVIII, van a aparecer los resplandores, los rostrillos, la ráfaga y los nimbos de todo tipo, las diademas y de todo tipo. Es decir, ya es reina del cielo y de la tierra. Villanueva de los Castillos Nuevos, la Virgen de Piedras Altas, que aparecerá con una ráfaga, le decía antes, con unas ráfagas que nos recuerdan mucho a las ráfagas de punta de la Virgen de Rocío. Ráfagas de punta que no solo llevan la Virgen de Rocío, que llevan muchísimas otras que no son tan conocidas, como la Virgen de Belén, de Vilas, como la Virgen de la Mesa, de Utrera, como la Virgen de la Encarnación, de Carmona, como muchas otras, y que son una evolución de un encaje. Esta es una Santa Ana triple que hay en dos hermanas: Santa Ana, la Virgen y el niño. Si se fijan, están ahí los tres. Una ráfaga de punta, y que no es más que una evolución del encaje de puntas capitanas, que nosotros aquí conocemos muchísimo, ya que esto es realmente, se supone que es el remate del manto que llevaba la Virgen en ese momento. El remate del manto sería primitivamente de encaje de hilo de algodón. Posiblemente la evolución de ese encaje pasaría a ser de hilo metálico, de hilo de plata, de hilo de oro, y con el tiempo evoluciona hasta encaje, hasta puntas de plata de martillo, como así aparece en el documento de donación de los hermanos Tello, que es una hermana y un hermano que le donan a la Virgen de Rocío las ráfagas de puntas. A nosotros siempre nos llamamos, bueno, la Virgen de Rocío tiene dos tipos de ráfagas: esta es la de punta y las de rayos, que se llaman. Y yo decía siempre, ¿no?, de niño, si la de rayos es la de los picos, si la de puntas será la de rayos, ¿no? No, la de punta es esta, la de puntas capitana, la de puntas de las puntillas de encaje, como aquí se ve. Si se fijan, ahora que lo sabemos, pues sí es verdad que un poco se entrevé que la intención del grabado pues es representar hilo, encaje, no una ráfaga como la de la Virgen de Rocío, ¿no? Una ráfaga de orfebrería. Claro, a partir del barroco, pues este tipo de recursos, de joyas, pues se usará hasta el infinito para exaltar, pues eso, la realeza de María
y ser reina del cielo y de la tierra. Claro, nosotros estamos hoy explicando un poco, queríamos venir aquí a explicarle si a las joyas en la Virgen, nosotros se pueden imaginar, estamos de acuerdo con eso, y un poco porque no entramos en si es elegante, si a mí me gusta con joyas, a mí me gusta sin joyas, sino que nosotros decís al principio que las joyas nos hablan. Y bueno, en este tipo de fotos queremos explicarles lo que a nosotros nos han hablado. Magnífico rostrillo de la Virgen de Gracia de Carmona, de oro y esmeralda, una pieza espectacular y rara. Esto no es normal, este tipo de rostrillo aquí por lo menos no estamos muy acostumbrados a verlo. Esta de aquí es Isabel de la Europea, una de las dos hijas. Esta es la hija favorita de Felipe II, el rey que hablamos antes, el rey del mundo, el rey del Imperio Español. Una de sus dos hijas, la otra es Catalina Micaela. Las dos niñas recibían todas las riquezas que llegaban a la península, tanto de Oriente como de Occidente, y ellas elegían con lo que se quedaban. Diamantes de Amberes, esmeraldas de Colombia, sedas de la India, hilos de oro, hilos de plata. Ellas elegían y se hacían hacer su ropaje a la moda del momento, a la moda que ellas marcaban, ella y su hermana. Ellas un poco las influencers, digamos, del momento. Ellas marcaban la moda del mundo, ¿Y cómo vestían? A la moda de los austrias, como hemos dicho antes que se vestían a las vírgenes. Si se fijan en el atuendo de ellas, hay una serie de joyas salpicadas que precisamente se llaman joyas de atuendo, que son unas joyas redondeadas, unas redondeadas y otras un poco más alargadas. Se llaman, algunos autores llaman pasos a las redondeadas y pasillos, por aquello de más largo a las más alargadas, y que son joyas que detrás tenían una especie de canutillos que se podían coser al atuendo. Coser, se ensartaban y se cosían, y se podían modificar su situación a la moda o al gusto de ella. En este caso, si se fijan aquí, aparece paso, pasillo, en esto de perlas, paso redondo, pasillo, paso, pasillo, haciendo la V del jugón. Aparecen también pasos y pasillos salpicados por el pecho. Incluso pasos y pasillos debajo del cuello de gorguera, de lechuguina tan incómodo, cosido. Eso no es una gargantilla, sino que son piezas individuales que se cosían. Esta es tu madre, Isabel de Valois, y aparece con una gargantilla de pasos y pasillos aquí, cosida al atuendo. Con lo que nosotros pensamos que sin haber tenido estas piezas en la mano, sería un buen punto de partida, un buen inicio, pensar o investigar que estos puedan ser pasos, que estamos seguros que lo son, que estos puedan ser pasillos, que son las piezas alargadas, y que esto pueda haberse conformado con el resto de pasillos que serían pareja de los pasos, de esos que hay tantos, para conformar el óvalo de la corona. Es decir, que las joyas nos hablan. Esto no está hecho por capricho, porque sí sabemos que es verdad que es una donación de Francisco Rivera, que es un carmonense, que se va a las Indias, con lo que posiblemente lo mandara, y con lo que mandó, pues se conformó este rostrillo, que es espectacular. Cuando nosotros dimos la charla allí, se quedaron bastante sorprendidos porque la madre de Antonio Gallo, que el hermano mayor, pues era la que había cosido realmente el rostrillo para la vida. Entonces estaban bastante sorprendidos porque, claro, no sabían Ella dijo además que ella, como tenía los canutillos detrás, que ella porque prefirió coserlo para que no se perdiera. Pero que es que realmente los canutillos eran precisamente para coserlo. Lleva otro tipo de joya ella. Esta, que es una joya, un camafeo, donde aparece Felipe II, que es su padre, el rey, y que ella con eso lo tiene aquí y está enseñando al espectador que ella es la hija del rey. Cuidado, que yo soy la infanta de España, preferida de mi padre, hija del rey. Y hay otro tipo de joyas en este retrato, que además este retrato es muy singular, porque aparece este personaje, que se sabe hasta su nombre, Magdalena Ruiz, que era una sirviente de la corte. Se sabe que Magdalena entró de niña en la corte, sirviendo al emperador, a Carlos V. Crió a su hijo, a Felipe II, y crió a las dos niñas también. De hecho, aquí ya aparece anciana. Magdalena era una sirviente, pero que era muy querida, debió ser ella
veía muy jacarandosa, se sabe que ella era muy graciosa y que se hizo mucho querer. Y desde luego en la corte le tenía mucho afecto porque aparece vestida de viuda castellana, seguramente fuera viuda, o a lo mejor fue soltera, eso no se sabe, aparece de viuda castellana, con ropajes ricos, austeros pero ricos, tocada de encaje, posiblemente de Bruselas, que un criado, que un sirviente llevara una toca de encaje no era normal, y mucho menos que apareciera en un retrato de corte con la señora. En los retratos de corte, este retrato está en el Prado, de Sánchez Coello. En los retratos de corte aparece la señora, o la señora con su perro, o la señora con su padre, o con su hijo, pero no con una sirvienta, con lo que Magdalena era muy, muy querida. Y además, que es lo más importante para nosotros hoy, aparece con un collar de doble vuelta, que nosotros creemos que no es un collar, sino que es un rosario, del estilo de los rosarios portugueses, de coral y plata, en un estilo de joyería, en un tipo de joyería que estaba reservado a las clases populares. Claro, Magdalena, por muy destacada que fuera sobre sus iguales, sobre sus compañeros, sus compañeros criados, quiero decir, sobre la servidumbre, por muy destacada que ella fuera, ella no podía llevar nunca ni soñar este tipo de joyería que llevaba la señora, pero sí podía llevar una joya de carácter popular, a eso sí le estaba permitido. Y aquí ella aparece con su mejor estado. Nosotros creemos que este collar, que posiblemente fuera un rosario, fuera un regalo seguramente del rey, porque ella no tendría disposición económica como para llegar a comprarse eso. El rey la quería mucho, se la llevó con ella a los 3 años que el rey Felipe II estuvo en Portugal, en Lisboa, en la corte, en el momento que se anexionaron España y Portugal, y posiblemente fuera un regalo. Y desde luego el rosario, creemos que es un rosario, aunque ahí aparece de doble vuelta, puede ser una interpretación del pintor, desde luego responde a las joyas de carácter popular, que a nosotros nos suenan un poco más ya por aquí. Joyas siempre de carácter popular, de corales y normalmente de plata con medalla, con medallones tipo devocionales, incluso algunos con relicario. Esto, por ejemplo, es en Salamanca, en la Alberca, que seguro que muchos de ustedes han ido y lo han visto. El traje de vista, es un traje de gala, un traje de novia, es un traje con lo que se pone en las fiestas, ahora últimamente ya solo en las fiestas del 15 de agosto de la Virgen, donde aparece un collar largo, la vuelta larga que se llama, de boyagras, que son esas pelotas, y carrete de una hechura pues muy tosca, que a nosotros nos recuerda muchísimo al collar encontrado en el siglo, tratado en el siglo XVII, encontrado en Granada, en Montújar, que es de oro, donde aparecen unos carretes y unas boyagras, bueno, una hechura verdaderamente tosca, pero muy parecida. Es decir, en el siglo XIV se hacía este tipo de joyería, y en el siglo XX y XXI se sigue haciendo este tipo de joyería, incluso por nuestra zona. Esto es la Puebla, esto es el Cerro, este tipo de joyas de carácter popular, pues seguramente llegaría por la ruta de la Plata, y bueno, y como ustedes saben, pues se usa en los días de romería, en los días grandes de cada una de las poblaciones. Siempre medallones, coral, filigrana, siempre ese tipo de joyería, un poco con carácter popular. Joyería de carácter popular que también llegarían al Jaguar Mariano, claro, porque este tipo de joyas, pues en algún momento dado se ofrece a la Virgen, se ofrece a las devociones que tuviera cada uno, y se coloca en algunos casos pues de una manera tan caótica pero tan estupenda como este, ¿no? Es un ejemplo italiano, o este cuadro de Tomás Yepes de la Virgen de los Desamparados de Valencia, que para nosotros es una fuente de información inacabable, el estudio de todas las joyas que aparecen ahí. Claro, nosotros podemos clasificar las joyas en la Virgen de muchas maneras. Nosotros para hoy hemos querido hacer una clasificación pues muy sencilla para que todos la entendamos, que nos vamos a quedar fácilmente con ella. Joyas devocionales, pues aquellas que tienen un carácter devocional, rosarios, medallones, relicarios. Joyas no devocionales, es decir, aquellas de atuendo personal, de ornato personal, aquellas que se quita la señora para entregársela a la Virgen. Y joyas de carácter mixto, que ahora las vemos. Joyas devocionales, el primer tipo. Bueno, pues por ejemplo, vamos a hablar solo de la cruz pectoral. A partir del Renacimiento, la cruz pectoral van a aparecer y van a ser muy ricas, se van a hacer ejemplos muy ricos. ¿Por qué? Porque sería el momento culmen de toda la llegada de pedrería, tanto de la India como de Amberes, de la India llegaban piedras rojas y azules, rubíes y zafiros, de Colombia llegaban solo esmeraldas colombianas, y de Amberes, de Holanda llegaban y de Bélgica llegaban diamantes.
se harían este tipo de joyas tan espectaculares, de cruces tan espectaculares. Tengan en cuenta que desde la expulsión de los moriscos en España, el llevar, el demostrar ser cristiano, prácticamente poco, en algunos casos te podía ir la vida en ello. Había familias con origen dudoso que necesitaban demostrar que eran cristianos y ellos siempre portaban una cruz por lo que pudiera pasar. Esas cruces con el tiempo se enriquecerían y se harían ejemplos tan bonitos como estos. Sin embargo, se conservan pocos ejemplos de este tipo de cruces porque realmente pasarían muy rápido de moda. Y solo se conservan incluso a día de hoy, pues en el clero, ¿no? en las autoridades eclesiásticas, incluso los obispos, los arzobispos, incluso el Papa, ¿no? Siempre va a llevar una cruz pectoral delante y que muchas de ellas pues, han pasado a los ajuares marianos de una manera natural. En este caso, Bueno Monreal pues, le regala su cruz pectoral de oro y esmeralda y amatista para Esperanza Bacana. Cruces pectorales que realmente pasarían rápidamente de moda. En el manierismo, el periodo justo antes del barroco, este tipo de piezas tan espectaculares y con pedrería tan grande y tan vistosa se pasan de moda y se deshacen. Pero claro, ¿qué hacemos con la pedrería? La usamos a enriquecer otro tipo de joyas. Joyas que ya existían, por ejemplo, rostrillos existentes que se enriquecen o que se hacen nuevos. ¿Qué hacemos con los metales, con el oro o con la plata? Piezas nuevas de joyería. Se deshacen piezas magníficas para hacer piezas magníficas. ¿Qué dedo me corto para que no me duela? Es imposible. Bueno, nos tenemos que alegrar en todo caso. Han aparecido, gracias a esto, han aparecido este otro tipo de joyas. Es verdad que quedan pocas cruces de este tipo, pero gracias a los hundimientos de los barcos, vamos a ver, en España había una ruta comercial, a partir del descubrimiento de América, pero mucho más adelante, desde que sale desde Sevilla, pasando por San Lucas de Barrameda, que es donde se abren a la mar, hasta Canarias y hasta Nueva España, hasta México, hasta Acapulco, en una primera fase. Y hay una segunda fase de esa ruta comercial que va desde México hasta China, hasta Filipinas, que era español. En esa ruta comercial, primera o segunda fase o las dos, hay muchísimos hundimientos de barcos. Y esos hundimientos en muchos casos iban cargados pues, de riqueza, de metales, de oro, de plata, de joyas incluso, de joyas que en muchos casos volvían hacia la península. Gracias a estos hundimientos, bueno, que es un tema, digamos, negativo a priori, pero gracias a estos hundimientos pues se han conocido piezas, se ha podido recuperar en el siglo XX por los buscadores de tesoro y tal, piezas como por ejemplo esta del tesoro de Nuestra Señora de Atocha, que venía cargado de riquezas hacia la península. Y este tipo de piezas, que son estas que se ven en la foto, son las únicas que los americanos, los norteamericanos nos han regalado un poco, nos han cedido como españoles, pero ellos se quedan con las buenas, que son este tipo de, entre otras muchas, ¿no? Y muchísimos lingotes de oro, muchísimas monedas y muchísimas cosas. Este tipo de piezas, que son de origen indiano, con esmeraldas de allí, con hechura de allí. Claro, España es una potencia mundial que exporta dinero, que exporta conocimiento y que exporta artistas y artesanos que se iban a hacer fortuna, porque en España, en Sevilla, había tantísima gente tallando, haciendo orfebrería, haciendo platería, que es que no se podía vivir, no había tanta gente que no había tanto mercado y ellos deciden irse. Esos artistas, esos artesanos, enseñan a gente allí y estas piezas ya son de oriundos de América, en este caso, piezas americanas realmente, enseñadas por españoles, que volvían hacia España y que, bueno, por desgracia, se hunden. Encontrando piezas, cruces pectorales, que es de lo que estamos hablando, como esta tan espectacularísima, o estas dos magníficas, esmeraldas colombianas por tallar, ¿no? Todo esto no lo tenemos aquí, lo tienen en Estados Unidos, en Miami está en un museo. Pero fíjense, ¿no? Claro, decíamos que Canarias, como punto de paso obligado y de parada obligatoria para reponer, agua, para reponer víveres, incluso algunas veces hasta mano de obra, se ve beneficiada de muchísimos regalos, de muchísimas ofrendas, de muchísimas fotos de estos expedicionarios, de estos armadores, que al ir hacia allá se encomiendan a las imágenes locales. Esta otra vez la Virgen de las Nieves de la Isla de La Palma, precisamente, que tiene además un joyero espectacular. Se encomiendan a ella y a la vuelta, que puede ser 2, 3, 5 años después, incluso muchas veces por la mitad de la
la tripulación, porque morían, venían, bueno, tullidos, sin brazos, sin piernas, cojo, manco. Pues una vez que vuelven, si la expedición ha resultado fructífera, le dejaban ofrecidas como esboto muchísimas piezas de joyería. Fíjense las esmeraldas de este rostrillo. Los rostrillos en Canarias suelen ser de esta manera triangular tan espectacular. Aquí lo ven. Este es el rostrillo cuajado de perlas. Este es el rostrillo rico de la Virgen de las Nieves, donde aparecen, bueno, pues botones de esmeralda. Y fíjense, no sé si se ve bien desde ahí, cuajado absolutamente de perlas. De perlas de perlas de allí, perlas indianas, ¿no? De perlas que muchas veces venían en forma de mazos de perlas, como de guirnalda, y que es curioso que a las imágenes canarias, tanto como las de América, pues se le colocarán estos mazos de perlas a modo de guirnalda, ¿no? Eso no ocurre en la península, pero sí en Canarias, un poco por influencia de los que venían desde allí, que era como se adornaban a las imágenes este rosario de pomata de Perú. Fíjense, ¿no? Esta es la mano de la Virgen de las Nieves de La Palma. Fíjense, no estamos hablando de cosas menores, las esmeraldas. Y las perlas, bueno, pues las perlas puestas como guirnalda. Otro tipo, relicarios y medallones devocionales. ¿Cuál es la diferencia de un relicario y de un medallón devocional? Es muy fácil. El relicario contiene una reliquia y el medallón no. El precio de la reliquia en este momento había sido exageradísimo. Eso tuvo un auge a partir de Trento y había un negocio, un mercado, incluso un mercado negro de falsificaciones de reliquias que alcanzaban unos precios altísimos. No todo el mundo podía llegar a tener una reliquia. Por tanto, se empiezan a hacer estos tipos de medallones que en este momento serían muy del gusto de todas las clases sociales, pero como no hay reliquia, no hay dinero para reliquia, pues lo que hace es que se pintan imágenes pues, de la Virgen, de los santos, de la vida de la Virgen, de la vida de Jesús, como en este caso. En unos casos más ricos, otros menos. Bueno, medallón, por ejemplo, como es el caso del medallón, bueno, tenemos más cercano de la gabacha de la Puebla, que es un medallón, como hemos dicho antes, de carácter popular, con el coral y con las bolas de filigrana, y donde aparece, pues, en este caso, un crucifijo, y por detrás seguramente, no sabemos, pero seguramente la Virgen de la Peña. O este otro caso de una adoración de los reyes. Medallones devocionales que realmente también pasarían de moda rápidamente y que se quedarían relegados a las clases populares, como hoy en día están. Es decir, pues las gabachas, las hamburgueras, siempre relegados a las clases populares. Y que medallones que en muchos casos también pasarían a las imágenes de la Virgen de esta manera tan natural. Directamente el medallón me lo descuelgo y se le cuelga a la Virgen directamente en el atuendo. El Santo Rostro de Jaén es otro ejemplo de una devoción prácticamente perdida y que ahora está un poco otra vez en auge, pero que debió ser muy fuerte porque existen muchísimas representaciones del Santo Rostro de Jaén en muchísimos tipos de joyas, siempre de carácter popular. Otro tipo de colgantes devocionales, o estas firmezas que se llaman, que son estas piezas triangulares que a nosotros nos gustan mucho, que vienen a ser un poco las medallas cofradieras que ustedes portan hoy como representantes de la hermandad. Ese tipo de joyas son estas, que las hay más ricas, hechas con pedrería, con oro, con esmalte, y estas otras más austeras, hechas con latón y con esmalte, que representan un poco, no se sabe si la Trinidad, ¿no? Los tres picos de la Trinidad, y que bueno, que el cuadro que hemos dicho antes de Tomás Yepes, de la Virgen de los Desamparados de Valencia, que para nosotros es tan importante que hemos estudiado tanto, pues aparece, por ejemplo, una de aquí. O también este tipo de medallones devocionales, que son joyas nominativas, donde aparecen las joyas de María, MA, las iniciales de María, las iniciales de Jesús, IHS, incluso la vocación, dolores, tal, que hoy están tan de moda, tienen su origen en este tipo de joyas nominativas, en el que en el mismo cuadro pues aparecerá otra ahí con una salta particular. Medallas, otro tipo de joya devocional, que también aparecerán, que no solo representarán a las imágenes de la Virgen, sino que también van a acabar en los joyeros marianos, estas que son un poco de una hechura más tosca, o estas, por ejemplo, que se llaman retablitos, que son un poco más de una hechura, bueno, como ven ustedes, muchísimo más fina, mucho más rica, donde aparecen esmaltes, donde aparecen piedras, perlas. Bueno, como dato curioso, aquí aparece la Virgen del Pilar con el manto desde los hombros, un poco lo que les decía antes.
este tipo de medallas, tipo estrellada, donde aparecen alternadas rayos y perlas, en este caso, donde aparece la imagen del ángel custodio con el alma, aquí el ángel custodio recogiendo el alma. Un poco yo creo que creemos nosotros en alusión al libro de Tobías, ¿no? La historia de Tobías del Antiguo Testamento, donde en el libro de joyas, en el monasterio de Guadalupe de Cáceres, aparece un libro de joyas donde, bueno, se llama el libro de joyas de hecho, es una especie de catálogo donde el Fray Cosme de Barcelona, que es un monje, se le encarga, se le queda bien y se le encarga que haga un inventario catalogado, un catálogo de todas las joyas que tenía la Virgen. Y él hace, bueno, pues está editado el libro, está al alcance de todo el mundo, se puede ver y además se puede ver allí. Bueno, pues él recoge todas las joyas que en ese momento tenía la Virgen. Por desgracia, casi todas las joyas que aparecen hoy ahí están perdidas por circunstancias de la vida y de la historia, pero por lo menos nos queda este magnífico catálogo donde aparece una medalla, pues un poco, pues muy parecida, si se fija el ángel custodio, el alma aquí, las dos palmas, bueno, un poco en este estilo. O sea que este tipo de medallas debieron ser bastante normales en esta época. O esta otra, que es una medalla tipo, se llama tipo Concepción, pero pues bueno, porque representa a la Inmaculada Concepción. Terminamos medallas devocionales, empezamos las medallas, joyas de carácter devocional. Empezamos las joyas de carácter mixto, las que decíamos intermedias. Bueno, vamos a tratar de dos tipos de joyas, los hábitos y las veneras, que son imágenes, son joyas. Los hábitos y las veneras o las encomiendas son el símbolo de pertenencia a una orden civil o militar, la orden del Toisón de Oro, la orden de Calatrava, la orden del Santo Cristo, diferentes tipos de órdenes civiles o militares que el rey normalmente galardonaba a sus caballeros más cercanos, a los que realmente le ayudaban a él económicamente en las guerras que él tenía que pagar, y los distinguía con este tipo no de joyas, sino la joya realmente es la representación de la distinción de pertenecer a esa orden militar. Si se fijan aquí está Velázquez pintando las meninas y a él lo hacen pertenecer a la orden de Santiago. Aquí está su insignia, que es el hábito con la venera de Santiago, la orden de Santiago, que en este caso todavía es de terciopelo o de fieltro, pero que también se podía hacer de joya. Y prácticamente van a ser las únicas joyas que van a poder usar los hombres, a los que les va a estar permitida usar a los hombres. Y ellos la llevaban con muchísimo orgullo, porque pertenecer a este tipo de órdenes no podía ser cualquiera, por lo que ellos lo llevaban muy a gala y la vida. Y en muchos casos, este tipo de venera, pues también pasarán a los ajuares marianos, porque ese varón, ese hombre, lo ofrece por algún tipo de motivo a su imagen venerada. Venera de la Orden de Santiago, o estas dos de la Orden de San Juan, con la cruz de San Juan aquí, o esta de la Orden de Calatrava, con el símbolo de Calatrava aquí. Pero también en este tipo de joyería de carácter mixto podemos hablar de, bueno, porque además, este tipo de piezas van a ser los antecedentes, entendemos nosotros, de las condecoraciones y de las distinciones militares o civiles que se le hacen a la Virgen. Este, por ejemplo, es el collar del Toisón de Oro. Aquí vemos al rey con el hábito del Toisón de Oro y con el collar del Toisón de Oro, y en muchos casos este Toisón de Oro, el collar, se le ofrece a alguna de las vírgenes. La Virgen de Atocha, por ejemplo, de Madrid, que es la patrona de la Casa Real Española, lo tiene concedido. Virgen de la Peña, de Puebla de Guzmán, donde el ayuntamiento le concede la medalla de alcaldesa perpetua de la ciudad. Virgen de la Sierra de Cabra, con un mastón creemos nosotros que es de carácter civil, también es del ayuntamiento, carácter de alcalde. O los fajines militares que vemos en muchísimas dolorosas. Realmente este tipo de distinciones a las imágenes se le tienen que conceder. Entendemos que o por el estamento en sí, es decir, el ejército, la armada le concede a la Virgen, la que sea, el fajín militar, pero no debería ser lo lógico, y eso por desgracia es así. En muchos casos es muy normal que nos vayamos a un anticuario, si tenemos una dolorosa en nuestra cofradía, nos vamos a un anticuario, compramos un fajín y se lo colocamos. Bueno, se le puede colocar, no pasa nada, pero no debería de ser. Este tipo de distinciones son normalmente ofrecidas a la Virgen, igual que el resto de joyas. Las bandas masculinas son quizás el otro tipo de joyería que podían usar los varones. Hoy día las bandas masculinas han evolucionado hacia lo textil.
y se conservan sobre todo en los uniformes militares. Y en muchos casos esas bandas textiles, que no son joyas, pero bueno, si son distinciones, sí se les van a conceder a las imágenes religiosas. Este caso es la Virgen del Carmen de mi pueblo, de Jerez, donde aparece pues la banda del uniforme de España, del uniforme de la Armada Española, que Alfonso XII le regala el día de su coronación, le ofrece el día de la coronación canónica de la Virgen, 1925, él está en Jerez y le ofrece a la Virgen del Carmen. Pero además es que a la Virgen del Carmen se le hace patrona de la Armada Española en general. Es decir, la Virgen del Carmen de Jerez, en este caso, puede portar esa banda por dos razones, por dos veces. Una, porque el rey realmente, a título personal, se lo ofrece. Y otra, porque ella, como cualquier Virgen del Carmen de España, puede portar la banda cruzada al pecho, porque es la patrona de la Armada Española. Es que son cosas que no son, pero creemos que es importante. Es necesario ver que no podemos adornar nuestras imágenes así como así, la cosa tiene un porqué, ¿no? Las joyas nos hablan, ¿no? Lo que decíamos antes. En este caso no es una joya, pero nos hablan. Claro, el antecedente de estas bandas cruzadas al pecho van a ser unas cadenas o bandas metálicas que existirían antes, con unos medallones, con unos eslabones de este estilo, como esta, por ejemplo, que posee, o este otro tipo, con piedras duras, con oro, con enriquecidas de alguna manera, con pedrería, con esmalte, como esta, que suele llevar los 365 días de año, la Virgen de Gracia de Carmona, ahí, es esta de aquí, que sabemos que es ofrecida por el capitán Gregorio Morena, un carmonense, que en una de estas expediciones llega a Filipinas, una de estas expediciones que yo les decía antes, que partían, paraban en Canarias, iban hasta Nueva España y después iban a Filipinas, y que él compra, esto es de hechura oriental, esto lo compra él allí, en este caso esta es de oro, pesa 2 kilos 600 gramos, vamos, que es una cadena importante, fíjense la hechura, y que él compra allí y le ofrece a su vuelta, dado que él ha vuelto, digamos, entero, no le faltaba un ojo, no le faltaba una pierna, no le faltaba, y lo ofrece a su imagen devocional de su pueblo. Este tipo de cadenas, estos señores, normalmente, estas expediciones, ellos tenían los gastos pagados, digamos, ellos comían en el barco, no tenían gasto y tenían un buen sueldo además, porque es que las expediciones eran muy peligrosas, en muchos casos tenían que batallar contra gente, pasaban hambre, enfermedades, morían muchísimo en el camino y muchas veces venían lisiados, venían tullidos. Ellos compraban este tipo de cadenas realmente como seguro de vida. Antes no había pensiones como hay ahora, no había pagas, no había nada. Cuando volvían, si volvían tullidos, si volvían y podían trabajar, estupendo. Pero cuando no podían trabajar, venían ciegos, mancos, sordos. Este tipo de cadenas las podían vender eslabón a eslabón y sobrevivir con ese dinero. Y si no, si volvían sanos, digamos, ellos podían lucirlas cruzadas al pecho, porque eso era una distinción social enorme. Era como una especie de, bueno, he ido a América, he vuelto vivo, vengo entero y además he ganado dinero, ¿no? Y me da bombo en diferentes ámbitos. En este caso se sabe que este hombre es una donación de una pieza adquirida en Filipinas y ahí la lleva la Virgen pues desde 1659, todos los días del año. Que a nosotros además, por su hechura de carretes de filigrana, nos vuelve a recordar otra vez al collar encontrado en Mondújar y fechado en el siglo XIV. Es decir, desde España, que es cuando se encuentra en Granada, que se encuentra este collar en el siglo XIV, finales del XIII-XIV, hasta que se encuentra este en el XVII, 300 años después, y no sé qué distancia habrá, hasta Manila, 15.000, 20.000 kilómetros, se hacía el mismo tipo de joyería. Es curioso. Las cosas evolucionaron, pero de una forma mucho más lenta que hoy. Y que, sobre todo en Hispanoamérica, pues este tipo de cadenas, que aquí no son muy singulares, no son muy usuales, sí allí lo van a hacer y vamos a encontrar muchas imágenes adornadas con este tipo de cadenas porque han sido previamente ofrecidas por alguien. Esta es la Virgen de Belén de Perú, de Lima. La Virgen de Gracia de Carmona, que tiene una segunda cadena que se la suele poner aquí, que es este tipo. Y bueno, el último tipo de joyas de protección, de joyas mixtas que decíamos, que son las joyas de protección, que
porque son aquellas que van a actuar como amuletos, a los que se le asocian connotaciones mágicas o religiosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de los cinturones de infante o cinturones mágicos que se llaman, normalmente hechos de una cinta textil, a los que se le colgaban otro tipo de campanitas, de amuletos, de crucifijos, de corales, castañas de las Indias, piezas de marfil, piezas caracolas, piezas exóticas, raras, que daban suerte, que alejaban a los malos espíritus. Las campanitas se creía durante un momento dado de la historia que alejaban a los malos espíritus y que alejaban a las brujas. El tintineo alejaba el mal de ojo, pero también alejaba el mal del aire. El coronavirus quizás hoy día sería considerado el mal del aire, ¿no? Esto que se transmite por el agua. A los niños, sobre todo los de alta cuna, se les ponían este tipo de colgantes, muchas veces con cascabeles, con figuras extrañas, con campanitas, para alejar, ya digo, los malos espíritus. Y se conservan mucho en los ajuares marianos, cascabeles, sobre todo tierra adentro, este tipo de caracolas que no existían tierra adentro, sí existían cerca de la costa. Se conservan este tipo de sonajeros, pero realmente no porque el niño Jesús necesite de la protección ni del alejamiento de las brujas, ni del mal del ojo, ni del mal del aire, sino porque las madres que ofrecían a la Virgen la curación de su hijo, curar al niño o no curara muchas veces, terminaba la pieza en manos de la Virgen y se le ponían al niño Jesús. Pues esa es la explicación un poco de lo de los cascabeles, ¿no? Y de lo de los sonajeros. Las joyas nos hablan, ¿no? Puede decir un poco ella. En el traje de vistas de la alberca aparece un tipo de, entre toda esta marabunta de joyas que llevan, hay unas joyas que se llaman de brazaleras. Acuérdense cuando hablábamos de las mangas de puntas de la Virgen del Rocío, que lo llamábamos brazales. Brazaleras son joyas que aparecen cogidos desde aquí, colgantes, y todo lleno de higas de colgantes y de amuletos. Higas como pueden ser estas de coral o estas de maderas exóticas o de otros tipos. Todo eso se supone que alejaban a la mala suerte o que atraían a la buena suerte, y se lo colocaban normalmente a los niños. Último tipo ya estamos casi terminando. Joyas no devocionales, el resto. Aquellas joyas de adorno personal que normalmente se quitaba la mujer y se le ofrece a la Virgen. Pendientes, anillos, pulseras, todo ese tipo de joyas. Volvemos al cuadro de Tomás Yepes de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Pendientes que en muchos casos eran de tanta importancia y que en el caso particular de la Virgen de los Desamparados, porque esa oreja le quedaba tan pegada al niño que no se le podía poner, pues sin problema se le ponía directamente al niño, porque la pieza merecía ser lucida, que era una pieza buena, había que ponerla. O los pinjantes, otro tipo de piezas, pinjantes o colgantes de cadena, colgantes que normalmente pues representaban a figuras mitológicas, animales marinos, animales extraños, monstruos, que se pusieron muy de moda en el XVI y que van a llegar hasta el siglo XIX, no se van a modificar. Se van a hacer continuamente, incluso en falsificaciones. En este momento, en el XIX, van a empezar a conocerse las ruinas, las excavaciones en Egipto, en Asiria. Para los europeos, las europeas de entonces, España, que todavía era una nación atrasada, pues este tipo de piezas españolas eran para ellas exóticas y ellas querían tener este tipo de piezas. ¿Y qué hacían? Pues determinados anticuarios, sobre todo parisinos, en París, de Francia, pues mandaban a hacer reproducciones de este tipo de piezas del 16 y hoy en día se conservan muchísimas, tantas que no se sabe muy bien si son realmente son copias o son originales, porque son tan buenas que no se sabe. Y en muchos casos, como este por ejemplo, el caso de Antequera, es un pinjante de una sirena, pues bueno, se conservan en muchos ajuares marianos. Llegamos ya al siglo XVIII, casi al XIX. Bueno, pues la evolución de las joyas, las modas van cambiando. Esos cuellos de lechuguina tan incómodos que decíamos antes, esas mangas con las puñetas, todo eso va a ir desapareciendo y los escotes van a ir bajando. Y esta parte que quedaba tan despejada en la señora, pues hay que ir rellenándola con diferentes piezas. Piezas o joyas de pecho que se van a llamar. Por ejemplo, este tipo de piezas tembladeras. Son piezas que
llevan unos muelles, originalmente son piezas anteriores que gustaban muchísimo, que se movían, que tenían mucho brillo, mucho fulgor, se movían, tenían mucho movimiento, eran piezas muy atractivas, que originariamente eran piezas de adornos de pelo, que en el momento que cambian los peinados, pues ya no había un sitio, no se encuentra un sitio para colocarle que lo hiciera. Sin embargo, gustaban tanto que se van a modificar, se van a adaptar, se le van a poner unas pestañas y se van a poner en diferentes sitios, se van a reutilizar. Al contrario que las cruces del Renacimiento que vimos antes, que se desharían y se reutilizaría la pedrería, ¿no? En este caso gustaban mucho, en este caso, por ejemplo, la Virgen del Valle de Cija pues tiene una tembladera con unos muelles, una florecita. En este caso estamos ahora mismo todo el mundo en este momento pensando en las mariquillas de la Macarena. Eso sí es una tembladera. La mariquilla de la Macarena usa en el siglo XX el mismo recurso idénticamente que se usaba en el XVIII, ¿vale? En las tembladeras. Y que se van a reutilizar. Este, por ejemplo, es un cetro y se ponen ahí. Les voy a poner un vídeo de una tembladera en funcionamiento. Fíjense qué cosa más espectacular. Esto es un ramo con tembladera, con muelles, que normalmente con flores, con insectos que se mueven, con esmalte. Bueno, es una cosa muy espectacular, con esmalte, y que costaba mucho trabajo deshacer, porque eran joyas muy atractivas. Joyas muy atractivas. Claro, la rosa de pecho, en el momento que quedan despejados, pues el escote, pues había que rellenar de alguna manera, y aparece la joya de pecho, en este caso la rosa de pecho. Una rosa, por aquello de la forma, una joya redondeada. Esta es una imagen de Arcos de la Frontera que tiene una rosa espectacular de oro y de aljófar, de perlas pequeñas, de perlas enanas. Esto es una evolución de ese tipo de piezas, ya aquí con copete. O este tipo que se le llama pan o pan de antequera, que realmente es un broquel o broquelete de gran tamaño. La Virgen de Gracia de Carmona tiene 6 broqueles, aquí están, y tiene además una joya de una rosa de pecho que ya evolucionada en forma de corazón, que ahora veremos, que realmente aparecerá para colocar ahí. Si ven ahí ya no existen los cuellos, ya ha bajado, el escote se despeja y esa zona había que encollarla. Eso es un broquel o un pan de antequera. Esta es la asunción de Estepa, donde aparece el broquel, el pan de antequera, puesto en el sitio para el que fue concebido, como aquella señora. Esta es la Virgen de la Caridad de San Lucas de Barrameda, que tiene uno espectacular, o la Virgen de los Milagros del Puerto Santa María, que bueno, tiene otro espectacular, que lo suele llevar ella, se lo pone en el manto puesto, y además con el remate hecho, un lazo hecho de una de las bandas que decíamos antes, de los bandas masculinas cruzadas al pecho que decíamos antes, de oro y de pedrería. Ellos han hecho ahí con una especie de estructura, han hecho ese lazo y se la ponen, pero eso es una banda de un marino. Joyas de pecho, rosas de pecho, que bueno, van evolucionando con el paso del tiempo, van tomando forma hacia lo cuadrangular, incluso se le van adosando pues otro tipo de adorno, lazo, este tipo de colgante que se llaman trechos. Eso sería el lazo español, que se llama, que ya son joyas de pescuezo. La joya del pecho evoluciona hacia el pescuezo por pescoso, ¿no? Por pescoso en portugués, cuello, ¿no? Con una cinta ahogadera que se usaban aquí, pero también estas rosas de pecho, estas piezas de pecho, van a evolucionar hacia abajo, hacia el vientre, hacia el peto, que se va a llamar, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Este tipo de lazo, de una manera un poco más tosca, ejecutado, pues van a ser los galápagos que conocemos aquí. Este galápago es un galápago gallego, de hechura gallega, que también lo hay en Portugal, es muy usual en Portugal, en el norte de Portugal. Este es un cuadro de Sorolla que se llama precisamente Gallega con Galápagos, y si se fijan es el mismo tipo, el mismo esquema, y que nosotros pues conocemos estos galápagos de aquí, que los conocemos más por esta zona, y que son heredados por la Vía de la Plata, de la zona de Extremadura, de la zona de Zamora, de Salamanca. No son nuestros. Rosas de pecho, decíamos, que van evolucionando hacia lo triangular, hacia el corazón, como esta, por ejemplo, de San Lucas de Barrameda. Hemos tenido esta pieza en nuestras manos, le falta una flor que además está rota y está allí, la tienen ellos en el tesoro, que es muy parecida, o igual diríamos nosotros, a la del
Guadalupe, este libro de las joyas que decíamos antes, que Fray Cosme de Barcelona había pintado. Fíjense la similitud. Estos dos ejemplos antequeranos espectacularísimos, de oro y esmeralda con esmalte. O esta pieza, volvemos a Carmona, esta rosa de pecho acorazonada por la forma de corazón y coronada, que tiene la Virgen de Carmona, la Virgen de Gracia, que tiene sus 6 panes de antequera, sus 6 broqueles y la rosa ahí en medio. El tesoro de la Virgen de Gracia es una cosa espectacular. Que ya se van acercando mucho a los petos, estos petos italianos, estos petos franceses, también llamados corsage o de van de corsage, que vienen a ser lo que en España llamamos peto o brocamantón, que son piezas pues, de este estilo, que se van a poner en esta zona de aquí, en el vientre, incluso van a evolucionar hacia el bajo vientre más tarde. Son estas piezas que van a, bueno, pues a tapar, a suplir ese triángulo que todavía tenían los vestidos de la señora del momento. Van a evolucionar hacia lo horizontal, llamados petos de media luna, o de Panamá. Este era del Pilar. Sí. Este es del Pilar y este se conserva en el Museo de Victoria Alberto en Londres. Y que no sé si vosotros sabréis que el joyero del Pilar, para poder conseguir dinero, para poder recrecer y terminar la basílica, se subastaron bastantes joyas. Se dice que se cogieron, lo compraron bastante anticuario y que a su vez se supone que lo compró el museo a través de la reina Victoria de Inglaterra. Victoria de Inglaterra. La cuestión es que esta joya y muchísimas otras del Pilar, por suerte, están hoy a la vista expuestas en el Museo Victoria Alberto de Londres. Bueno, no lo tenemos en España. La sala de las joyas, pues si tenéis oportunidad de verlo porque es espectacular. Es una pena que se perdieran, de España, pero por lo menos se pueden ver y no se han difundido ni perdido, que es lo normal que hubiera pasado. No sé a quién se le ocurrió la idea de hacer la subasta para recrecer las torres de la iglesia, se podía haber hecho de otra manera. Se perdieron este tipo de joyas, pero bueno, al menos están allí. Como este, por ejemplo, esta es la marca de este mismo estilo, la Virgen de Consolación Utrera, una esmeralda súper espectacular en medio. O este de aquí, si se fijan en esta fotografía tan asfixiante, ¿no? Diría yo, la cintura, aparece ahí un corsaje, María Cristina, de Alfonso XII, ella es María Cristina, la reina María Cristina, segunda mujer de Alfonso XII, la primera es María de la Merced, aquella que murió trágicamente. Y ella recibe de su marido el día de su boda, como regalo de boda, estas piezas. Entre ellas están este corsage o de van de corsage, este peto, que ella lo usará muchísimo. Lo usa aquí, en el bajo vientre, lo va a usar aquí, ya más adelante, fíjense la edad como no perdona, hasta aquí más mayor, ella lo va a seguir usando. Y que con el paso del tiempo esta pieza va a pasar a ser propiedad de la baronesa Thyssen, de Carmen Cervera, ya sin la flequería, si se fijan se la han quitado, se modificaría y se harían otras joyas con esos diamantes, y que ella va a usar, pues le daría un buen uso, muchísimo. De todas maneras, nosotros estamos ya entrando en el siglo XIX, hemos dado un salto para adelante, pero volvemos. En este tiempo hay grandísimas pérdidas, el periodo convulso, las influencias externas, la invasión francesa. España se le cede vilmente a los franceses, se le entrega. La desamortización de Mendizábal, hubo muchísima pérdida de patrimonio. Y esto también, pues bueno, penosamente, pues, tuvo repercusión en el conocimiento, se perdieron muchas piezas de joyería y fue un revés para el conocimiento de la joyería de este momento, la joyería española. Es aquí cuando aquí reinaría Isabel II. Ella era una reina, dicen, tiene fama de mala reina. Realmente ella entró a ser reina con 3 años. No fue educada para ser reina realmente nunca. Y bueno, ella era una persona graciosa, jacarandosa, tenía mucho feeling, ella empatizaba mucho con todo el mundo. Realmente no fue una buena gobernante, pero era muy graciosa. Ella a todo el mundo le caía bien y tuvo una buena aceptación. Ella tenía mucha afiliación por la riqueza y por los lujos, también por las joyas, pero de la misma manera que compraba joyas para su uso personal, las regalaba sin problema. Ella no tenía apego a eso. Ella le regala, de hecho, fíjese, es una persona como muy singular, ¿no? Fíjense que atuendo más significativo, más raro, más extraño, más moderno quizá para esta época.
Ella le va a regalar a la Virgen de los Reyes este vestido, el vestido de los castillos y los leones, para que se le hiciera una saya a la Virgen. Pero claro, por las dimensiones de su Alteza, pues, dio para saya y para mucho, claro. Ella era muy devota de la Virgen de Atocha. Isabel II tuvo muchos embarazos, muchos partos, nacieron muchos niños muertos y muchos nacían y al poco tiempo morían. Tenía un problema, no saben muy bien cuál. ¿Qué pasó esto? Cuando a ella le sobrevive la primera de las hembras, la infanta Isabel, que murió de vieja, murió de anciana, pues ella va a dar las gracias a la Virgen de Atocha. Y ella solía ir revestida completamente de riqueza y de joyas. El cura Merino, que es el cura republicano, bueno, anarquista, atenta contra su vida, le va a clavar un puñal, pero entre ¿cómo se llama? El corsé, tan esto que llevaba para disimular su gordura y la cantidad de joyas, pues no consigue clavar el cuchillo. Con lo que se salva y ella, la reina, le dona a la Virgen todas las joyas que llevaba en aquel momento para que se le hiciese este aderezo. Aderezo de corona con rafa, corona del niño y rostrillo de diamantes y de topazos imperiales. O sea, la reina iba bien despachada aquel día. Y que además este tipo de esta corona, de hecho, ella la va a usar en diferentes retratos. Es decir, que mandaría a su secretario, mandaría a alguien a la basílica a por la corona, que ella se la ponía y después la devolvía. Claro, ya estamos en el siglo XX y de verdad que terminando. Hemos llegado en este momento del siglo XX, finales del XIX, ya ha habido un cambio en la historia brutal. La vida del rural de alguna manera va a pasar a la vida de las ciudades. La máquina de vapor, la revolución industrial, la llegada de la luz eléctrica, todo esto evolucionaría, cambiaría nuestras vidas, la vida de los de entonces, y la joyería también cambió hacia una joyería industrializada, joyería por estampación, joyería con matricería, donde serían este tipo de joyas que aparecen todavía, nos encontramos a diario, todos los días, en muchísimas familias que ustedes conocerán. Este tipo de joyas son muy valoradas hoy en día. No pesan mucho, tienen un bajo peso, la ley del oro normalmente es baja, pero es verdad que tenían un diseño muy atractivo que a hoy en día sigue estando en boga y son muy valorados. No en lo monetario, pero sí en lo histórico casi. Este tipo de joyas, por ejemplo, este aderezo, esta es una brazaleta que tiene la Virgen de la Peña, que es de este estilo. Este tipo de piezas es el primer momento de la historia de la humanidad en el que la burguesía emergente en este momento va a poder adquirir joyas. Hasta ahora no había podido ser, tan solo aquellas joyas populares toscas que hablábamos antes. Este es el aderezo que les decía. Aderezo que en este caso de la Virgen de la Peña, pues son joyas, son piezas de su camarista entonces, doña Isidora, piezas de su propiedad que ella recibe como regalo de pedida, y que ella durante todo el tiempo que es camarista pues se lo va a prestar a la Virgen y se lo va. Hoy en día desconocemos la historia bien, pero sabemos que está en el ajuar de la Virgen, por lo que posiblemente ella pues lo cediera o la familia la cediera en algún momento. Papel fundamental, desde aquí queremos reivindicar el papel de los vestidores, de las vestidoras y de las camaristas. Este tipo de cosas. Y también para el ajuar que ha quedado en las imágenes, que muchas de estas piezas, normalmente camaristas, no eran personas del pueblo llano, digamos, vamos a entenderme, no quiero. Si eran personas pues, con familias más o menos destacadas, porque podían dedicarse a estas cosas, y que al final pues, este tipo de piezas muchas veces llegaban y quedaban en los ajuares de la vida. Este aderezo es espectacular. Pero, sin embargo, ante esta industrialización de este momento, pues aparecerán otros joyeros, digamos, más artesanos, que reivindican el oficio artesanal. Las grandes casas de este momento que surtirían a las familias reales del siglo XX ya casi. Los Orleans, las casas reales francesas, españolas, los zares de Rusia, la reina de Inglaterra, pues se surtían de estos otros joyeros artesanos, tipo Cartier, tipo Boucheron, que harían pues este tipo de joyería que reivindicaban frente a la joyería de carácter industrial. Joyería que se llama tipo guirnalda. ¿Guirnalda por qué? Bueno, porque estaban llenas de guirnaldas, de flores, de hojas, de colgantes, o también tipo Luis XV. Este es el broche que regala la casa de Orleans
descendientes de la Casa Real Francesa, pero que viven, son los Orleans, los Montpensier, viven familias rocieras al máximo, que viven en Villamanrique, sus descendientes, que ellos terminan viviendo aquí, una vez, bueno, pues la Revolución Francesa los echa de allí, y que hace este broche, que nosotros entendemos que esto lo ha podido hacer casi seguro Cartier, aunque no nos vamos a meter en ese jardín, y que es este broche, el broche grande que siempre lleva los lunes de Pentecostés la Virgen del Rocío en el hombro. Claro, es que hasta el siglo XX, decíamos antes, que la referencia para vestir a las imágenes de la Virgen había sido la reina de cada momento, y hasta el siglo XX va a ser así. ¿Cuándo deja de ser así? En el momento que llega la República y que allá los reyes los echan, se tienen que ir. La reina Victoria Eugenia, en este tipo de retratos que ella imita a sus primas inglesas, a sus primas rusas, con estas posturas tan regias, tan filmográfica, digamos, ¿no? Tan peliculera casi, ¿no? Con estas posiciones, Rodríguez Ojeda, el vestidor de la Macarena, va a aprovechar, él va a ver este tipo de retratos en la prensa y él va a decir, oye, si la reina de España viste y posa de esta manera, la reina del mundo, la reina de los cielos, que en este caso es su Esperanza Macarena, pues la tiene que ser como mínimo igual. Y él va a vestir, pues si se fijan, un codo fuera de la Virgen, otro dentro, el manto terciado por delante, hoy algo prácticamente impensable porque hoy se hace todo simétricamente formado. Sin embargo, fíjense, esto es la Esperanza Macarena a principios del siglo XX. Aquí la Esperanza Macarena también con esta simetría, un brazo para arriba, el otro para abajo. Esta es la Esperanza de Triana, con un manto, el manto por aquí. Esto es un revival que se ha hecho en Bornos, allí cerca de Jerez, de la Virgen del Rosario, con el manto un poco por delante, recordando este tiempo, ¿no? Esta naturalidad a la hora de vestir a las imágenes, que también es necesaria, entendemos nosotros, tanto en el vestir como en el enjollar, no tanto en corsetamiento muchas veces. Claro, los españoles desde finales del siglo XIX, con la pérdida de Filipinas, la pérdida de las colonias, los alzamientos militares, las dos repúblicas, la guerra civil, la posguerra, que fue mucho peor que la guerra, estábamos hartos de penar, hartos de sufrir, y focalizarían toda su intención de glorificar a la Madre de Dios con la joya. En este momento, lo que nosotros en el libro hemos definido el enjollamiento y el sobreenjollamiento, que es poner la joya sobre la joya, bueno, pues aparecerá este tipo de imágenes, hoy prácticamente inéditas, o de la Soledad de San Lorenzo, súper enjollada, sobreenjollada, enjollada desde la corona hasta la saya. Yo he terminado ya. O esta imagen cerezana, el de Consuelo, que bueno, fíjense cómo iba, pues está vestida, que a nosotros nos recuerda mucho a la emperatriz Teodora, que hablamos al principio. O esta, ¿no? La Esperanza Macarena, la Esperanza de la Hiedra, de Jerez también. Fíjense el enjollamiento, el sobreenjollamiento, ¿no? Un poco. ¿Conocen a la duquesa de Alba? La diadema rusa, que se llama en la casa, que usarían sus nueras para sus casamientos, y que ella va a prestar a sus devociones más principales, que son la Virgen de la Angustia de los Gitanos y la Esperanza Macarena de Sevilla. Fíjense hasta el punto del sobreenjollamiento, ¿no? La diadema sobrepuesta sobre la corona. O en esta otra foto, no sé si la ven aquí, este tipo de piezas se desmonta de una estructura rígida que se usa para hacer diadema, y al desmontarla queda flexible y se puede usar como gargantilla. Aquí aparecerá desmontada y puesta en el fajín, no sé si la ven ahí, esa diadema. O esta, aquí aparece la corona que estamos hablando, la diadema, o esta otra pieza, que es una gargantilla desmontada de su estructura, que hemos visto que lleva las dos imágenes, que no es más que esta gargantilla, y que no es más que la diadema de Eugenia Montijo, que hereda la Casa de Alba, y que tanto madre como hija va a usar para su boda, ¿no? Para su casamiento. Y que, bueno, fíjense la pieza tan espectacular, pues desmontada van a usar este tipo van a usar esta pieza, estas imágenes. Incluso la Esperanza Macarena, la he puesto aquí al mismo tamaño para que se vea un poco no sé si la ven, si se distingue. Está ahí, ¿no? Habrá cosas más, el sobrehollamiento más absoluto, ¿no? La diadema de Eugenia Montijo colocada sobre la corona de Rodríguez Ojeda de la Esperanza Macarena, ¿vale? El culmen ya. Así que nada,
hemos terminado, tan solo quedan las conclusiones. Estos son dos ejemplos de, bueno, la Virgen de las Joyas de Colonia, en Alemania. Los alemanes son un poquito más osos que nosotros en general, pero sin embargo ellos también enjollan a sus vírgenes. Fíjense, ¿no? La Virgen de las Joyas de Alemania, o este Carmen, la Virgen del Carmen de Avigliano, ¿no? En Italia, fíjense, el día de su festividad como la colocan. Por tanto, conclusiones ya, de verdad que he terminado. Les hago una pregunta, después de 1 hora y pico hablando, por favor, piensen la respuesta. ¿Joyas a la Virgen? ¿Qué creen ustedes? Nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la madre de Dios, en primer lugar. ¿Alguien de aquí nos regalaría, y por tanto la madre de todos, alguien de aquí nos regalaría una joya a su madre? Porque son complementos necesarios a su imagen, lo hemos visto. Y porque además ayudan a dirigir la mirada hacia ella, son un vehículo. Y sobre todo porque son fruto de oraciones, como testimonios fundamentales, tangibles de la devoción. Son una pieza tangible, se sabe que está ahí. Hubo una devoción antes, ¿no? Que son parte de su iconografía, lo hemos visto, y porque van a representar también su realeza, con el resto de atributos. Y sobre todo, porque ayudan a presentándola como mujer perfecta, modelo de creyentes. Y además, no nos dejemos olvidar, la victoria de la Virgen pues es la elegida por Dios, en un legado de simbología de su glorificación que nosotros no podemos destruir. Bueno, muchísimas gracias. Y además deciros que hoy se ha presentado la corona que se le va a hacer a la Virgen y que Luis y Isabel también van a participar en la hechura de la Virgen.